¿Qué tal, queridas y queridos cibernautas? Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara, y a nombre del titular de este programa, el doctor Carlos García Méndez, les damos la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Y verdaderamente nos complace poder comentarles que el tema de esta noche, sin duda, está ocupando los reflectores de todo el país, pero también será el tema que estaremos escuchando frecuentemente en diversos medios de comunicación hasta el próximo 2024 en los comicios electorales más importantes de los últimos años de la historia democrática de nuestro país. Me refiero al tema de las presidenciables y los comicios electorales de 2024. Y por supuesto que para ello tenemos dos invitados de gran lujo, como siempre, como ya es costumbre, aquí en su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Así que quiero darle la más cordial de las bienvenidas también a quien hoy integra esta mesa de análisis y por supuesto, ya con esa gran experiencia que los caracteriza, sin duda nos van a compartir grandes y muy importantes puntos de vista, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes. Así que quiero darles la bienvenida, iniciando por supuesto con nuestro gran amigo, gran comentarista, pero también un extraordinario académico, jurista y gran postulante. Me refiero al doctor Leopoldo Lara González. Mi querido doctor, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación a usted y al señor rector, el doctor Carlos García Méndez, y aprovecho para enviarle un saludo muy afectuoso y respetuoso a su gran auditorio. Claro que sí, mi querido doctor, muchas gracias por acompañarnos, es un honor y por supuesto que nos sumamos a ese gran saludo para nuestro querido conductor titular desde hace más de 10 años acá en Acrópolis Multimedios. Y también quiero darle la bienvenida al siguiente de nuestros invitados, otro gran y extraordinario analista político, gran comunicador de experiencia tasada y probada en el ámbito político electoral. Me refiero al estimado maestro Jorge Rodríguez Franco, y quien por cierto es subdirector de Acrópolis Multimedios. Estimado Jorge, muy buenas noches. Pues muchísimas gracias por la invitación, doctor Carlos. Un gusto compartir este panel también con el doctor Leopoldo. Y por supuesto muy agradecido con el doctor Carlos García Méndez, titular de este programa. Gracias, estimado Jorge. Sin duda, como lo pueden advertir ustedes, tenemos un panel de lujo, dos grandes expertos en temas político-electorales. Pero antes de comenzar, por supuesto, es momento ya de advertir el desarrollo de la cápsula introductoria, como ya es costumbre en cada programa, a cargo del valioso equipo de Acrópolis Multimedios, que nos ha preparado este segmento de video para poder visualizar la panorámica que nos ocupa esta noche. Así que, sin más preámbulos, vamos con el video. Es casi un hecho consumado que en el 2024, por primera vez en su historia, México será gobernado por una mujer. Así quedó escrito el pasado 6 de septiembre, cuando Claudia Sheinbaum ganó las encuestas de Morena y se convirtió en la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Poco antes, el Frente Amplio por México, integrado por el PRI, el PAN y el PRD, cerró filas y convirtió a Xóchitl Gálvez en su abanderada política rumbo a las elecciones de 2024. Con 61 años y originaria de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum es licenciada en Física, cuenta con una maestría y un doctorado en Ingeniería en Energía. Fungió como secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México y en 2018 se convirtió en la jefa de gobierno de la capital del país. Xóchitl Gálvez, un año menor, nació en Tepantepec, Hidalgo. Es ingeniera en computación y tiene una especialidad en robótica. Ha sido empresaria, directora general de la empresa OMEI, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, jefa delegacional de la Ciudad de México y senadora. Hace unos días, ya ungidas, se llevó a cabo la encuesta de la firma Poligrama, que reveló que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México aventaja a Xóchitl Gálvez por casi 14 puntos porcentuales. Sin embargo, aún faltan poco más de 8 meses para las elecciones, tiempo en el que podrían suceder muchas cosas. Ya estamos de regreso, estimadas y estimados cibernautas. Gracias por continuar con nosotros en esta noche de debate, análisis a fondo.
Para quienes se están conectando apenas en este momento, les recordamos que el tema, precisamente como objeto de análisis, es las presidenciables y los comicios electorales 2024. Y por cierto, este tema ya lo pudimos ver en este muy completo segmento de video que el equipo de Acrópolis Multimedios nos ha preparado. Revela con claridad que algo es indiscutible: la próxima presidencia de la República estará encabezada por una mujer. Algo histórico en nuestro país, pero además algo que celebramos todas y todos. Sin embargo, la contienda electoral tendrá sin duda muchísimos bemoles de aquí al 2024. Pueden ocurrir muchísimas cuestiones, pero no solo es eso. Sabemos que estas elecciones están plagadas de una efervescencia electoral extraordinaria, prácticamente con muy pocos precedentes en nuestro país, y las más importantes de los últimos años. Se van a renovar curules federales, locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, evidentemente gubernaturas de 8 estados y el gobierno capitalino. Es decir, convergen un gran número de cargos públicos que se obtienen mediante las elecciones democráticas que conocemos. En este orden de ideas es momento ya de iniciar con el primer cuestionamiento, que prácticamente es obligado. Estimado doctor Leopoldo Lara González, como sabemos, tenemos hoy prácticamente un gran reto democrático, político y electoral para el 2024. Ya tenemos a 2 candidatas que prácticamente están anunciadas, respaldadas, Frente Amplio por México y Morena, y sin duda entre ellas quedará la próxima presidencia de la República, pero también tenemos la renovación de muchísimos otros cargos de elección popular. De manera general, estimado doctor, y con tu gran experiencia en estos temas, ¿cómo visualizas estos comicios electorales ya a partir del recientemente formal arranque, el pasado 8 de septiembre, de precisamente estas precandidaturas que se van a anunciar eventualmente, y de aquí hasta que lleguemos a la elección del 2024? Bueno, como bien lo apuntas, mi estimado doctor, se visualizan unas elecciones con una gran complejidad en la organización. Han estado reclamando no solo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del presidente de la Sala Superior, sino el propio INE, más recursos para poder organizar estas elecciones muy sui generis, porque como bien se acaba de apuntar, se concentran por la elección de propiamente casi todas las autoridades, con excepción de los gobernadores ya electos, los que quedan, ¿no? Más de 14, ¿no? Elecciones. Sí, en gubernaturas, ¿no? 8 gubernaturas, Bueno, la capital del país. Ahora, es verdad que la probabilidad de que sea una mujer la próxima presidenta de México es altísima, por no decir que así será. Casi total. ¿Por qué? Porque también hay 21 candidatos independientes. Qué interesante. De los cuales al menos 2 mujeres son ahí preponderantes, porque de los 27 aspirantes a candidatos independientes a la presidencia de la República que se inscribieron, al menos ya 6 cumplieron los requisitos y están ya por entregárseles la constancia para que inicien la recolección de firmas, que termina por enero, para candidatos a la presidencia. Senadores será por diciembre. Y bueno, resaltan algunos nombres. Yo quiero reconocer que las mujeres lo hacen mejor, que han demostrado gobernar mejor las mujeres, y que es el momento de las mujeres, y como bien se apuntó, por el bien de la República, que sea una mujer. Muy bien. Pero también no podemos dejar de lado que de las 6 personas que ante el INE entregaron su documentación correcta, y si no es que ya les entregaron la constancia de mayoría para que inicien, está el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, respaldado por la organización Un País en Paz AC. Está también el actor y productor Eduardo Verástegui, que ha levantado cierto revuelo, postulado por el Movimiento Político Restaurador de México AC. Está el exdirigente del desaparecido Partido Encuentro Social, PES, que es Hugo Eric Flores, impulsado por
la organización Ciudadanos por Construirse, Encuentros Solidarios de la Ciudad de México AC. Está César Enrique Azaín del Castillo, de la organización Candidato César Enrique Ciudadano AC. Y bueno, hay 2 mujeres más, ¿no? Que es Rocío Gabriela González Castañeda, cuya asociación civil lleva su mismo nombre, y está María Ofelia Edgar Mares, de la organización Tribu de la Vaca Morada AC. Y bueno, los otros 21, pues les dio un plazo de 48 horas el INE, seguramente para subsanar irregularidades. Para subsanar, de tal suerte que hay más candidatos, ¿no? Y no debemos olvidar otras fuerzas partidistas que siguen en la mira y que todavía no podíamos ni siquiera descartar porque es muy temprano. Estamos hablando, por ejemplo, de MC, Movimiento Ciudadano, estamos hablando todavía de la disidencia de Marcelo Ebrard, que también ha anunciado la fundación de su propio partido. ¿Cómo ves este panorama, querido doctor? Bueno, que esto viene a replantear. En política las cosas van siendo. Y si algo la caracteriza es el relativismo. Ahora, como se apuntó en la cápsula, pues el puntaje que lleva, sin duda es puntero la doctora Sheinbaum, Claudia Sheinbaum. Se habla de 14 puntos, otros hablan de otra diferencia, pero es un margen muy importante. Si las elecciones fueran el día de hoy, sin duda que ganaría la elección presidencial. Falta mucho tiempo de aquí a julio, y pueden suceder muchas cosas, inclusive, aunque se visualiza en este momento que pueda ser una mujer, lo cual, insisto, es deseable y hasta sano para la República. Ya es tiempo que una mujer nos gobierne y lo hace mejor, insisto. Pues no podemos descartar que hay algunos hombres que pudieran llegar a tener cierta relevancia. Uno de ellos, si es que va a lanzar su candidatura, sería Marcelo Ebrard, que no sabemos hasta hoy, está esperando un recurso interno de su partido. Es correcto. No sabemos si después de que se resuelva favorablemente o en contra, suponiendo que lo fuera en contra, tuviera que acudiera a los tribunales electorales, porque también tiene derecho a eso. Correcto. O decida de una vez tomar una decisión, quién sabe el cuál sea. Efectivamente, el partido Movimiento Ciudadano aún no ha proclamado su candidato. Su dirigente, el maestro Dante Delgado Ranauro, ha sido claro en que están esperando los tiempos el respeto a los tiempos electorales. Correcto. Y creo que todavía hay ciertas monedas al aire. En un anterior programa habíamos reflexionado sobre la concentración de elecciones y la problemática que esto implica para, no solo en INE, sino los demás organismos electorales como el OPLE, los OPLES, y por supuesto los tribunales electorales de los estados, las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la propia sala superior, en cuanto a poder procesar esta cantidad inédita de elecciones. Cuando se juntaron, o había la idea de juntarlos, pues era en función de realizar economías. Hoy el presupuesto, pues, que se está por aprobar, ya hay voces insisto, de los propios tribunales y el instituto, en donde no les recorten, porque entonces no tendrán capacidad de organizar. Creo que en el futuro debemos regresar a espaciar las elecciones para poder procesarlas, porque siento que va a haber muchos problemas. Sí, elecciones concurrentes donde prácticamente se define la vida pública del país. No se puede sostener con un erario público que ahora se pretende reducir. Y por otro lado, creo que tampoco se pueden procesar. Ahora, si se dan elecciones lo suficientemente contundentes, un triunfo contundente, que rebase los 3 puntos, pues difícilmente el partido que haya perdido la elección podrá irse a un tribunal, pero puede ser que se cierren en algunos
en algunas elecciones. Sí. Entonces siempre está presente el problema de la acumulación. Creo que una idea que teóricamente era buena, parece que en los hechos no lo será y tendrá que recurrirse a espaciar nuevamente las elecciones. Y sobre todo optar por el modelo europeo, en este caso el modelo español, para hablar un poco de congruencia, que es una república monárquica. Los debates ahí son esencialmente en televisión, en radio. Hay muy poca propaganda, que ese también es otro tema que está pendiente. La gente está saturada ya de espectaculares. Así es. Y lo que necesita ver el pueblo de México es el debate de las ideas, para a ver quién plantea el mejor rumbo para la nación. Creo que así de entrada, eso sería el panorama que se observa así, ¿no? Excelente, estimado doctor. Sin duda nos presentas una valiosa introducción y precisamente los pormenores, dirían por ahí algunos comentaristas. Los próximos meses vamos a desayunar, comer y cenar política, así que hay que estar listos para no hastiarnos de estos temas. Mi querido Jorge, sin duda tú con tu gran experiencia en el ámbito electoral ya tienes muy claro este panorama en cuanto a la estructura, los tiempos, ya las precisamente curules que se van a renovar, toda esta expectativa que no es nada sencilla de visualizar. Y en tu opinión, con tu experiencia, ¿cómo visualizas este panorama político electoral? Nada sencillo de asimilar y sin duda uno de los retos más grandes de la historia democrática de México. Muchas gracias, estimado doctor. Pues sí, como bien lo mencionaste, doctor, es una elección muy grande en todo el país. Los 32 estados de la República, los ciudadanos y ciudadanas van a salir precisamente a las urnas el 2 de junio de 2024. Es correcto. Algunos estados tendrán elecciones locales y si me permites detallar precisamente los datos del propio Instituto Nacional Electoral. Por favor. Mire, en todo el país se van a jugar 20,286 cargos. 20,286 cargos. De estos, 629 son cargos federales. Ya lo mencionamos, uno es la Presidencia de la República. 500 diputaciones del Congreso de la Unión. 128 senadurías, sabemos que es elección federal, cargos federales, pero también tenemos 19,657 cargos locales. Los estados son 8 gubernaturas, la jefatura del gobierno, 1,088 diputaciones locales, 1,803 presidencias municipales, 1,899 sindicaturas por mayoría relativa, 24 por representación proporcional y 50 sindicaturas por primera minoría. Son 7,554 regidurías por mayoría relativa, 121 consejerías por mayoría relativa en 83 concejalías por representación proporcional, 22 presidencias de juntas municipales, 66 regidurías por mayoría relativa de las juntas municipales. Es un número muy elevado. Entonces, primeramente es un reto, un gran reto para las autoridades electorales o el árbitro electoral, que en este caso lo compone el Instituto Nacional Electoral y bueno, a su vez quienes tendrán las entidades cargos locales, los propios OPLES, como ya lo mencionó el doctor Leopoldo. Entonces es un reto muy importante, un reto muy significativo para las autoridades electorales y hay que también destacar que precisamente en el Instituto Nacional Electoral se renovaron consejerías. La propia presidencia del Consejo General del INE por Guadalupe Taray. Así es, correcto. Pues es un reto también para ella, ¿no? Como cabeza de este instituto electoral. Entonces, ¿qué es lo que se vislumbra? Pues definitivamente, ya lo mencionaste, estimado doctor, vamos a estar prácticamente desayunando, comiendo y cenando política. Y bueno, antes de que iniciara incluso el proceso electoral federal, que fue el 7 de septiembre, ya prácticamente estaba en boca de todas y todos, pues estos movimientos propios de los partidos, ¿no? Así es. Hay que tener algo muy preciso, candidaturas oficiales todavía no hay. Es correcto. Son finalmente los procedimientos internos que hizo Morena, que hizo materialmente nuestras primarias. Entonces todavía no hay candidaturas oficiales, porque para eso hay un calendario electoral que ya aprobó precisamente el propio INE,
cuando se llegue el próximo año, si no me equivoco es en febrero del próximo año, cuando ya se estén precisamente aprobando el Consejo General las candidaturas para que inicien con las campañas, y que estas campañas van a tener una duración de 3 meses. Pero sabemos que los partidos se han adelantado, ¿no? Muchísimo. Por eso se menciona que Así son virtuales candidatas, pero la realidad es que en Morena vamos a tener una candidata a futuro. Así es. Y en el Frente Amplio por México también otra candidata. Pero eso también lo veo por el lado positivo, porque también obedece a una lucha constante de muchas décadas por parte de las mujeres. Primero, lucharon para que su voto pues también contara, o pudieran ejercer el derecho al voto. Así es. Posteriormente se siguen dando más luchas, se obtuvo también ya la paridad de género. En el proceso electoral 2015-2016, aquí en el estado de Veracruz, tuvimos prácticamente ya un congreso paritario. Así es. Bueno, ahora lo vamos a ver en la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. O sea, de acuerdo a las tendencias que tenemos en estos momentos, y aunque bien lo refieren, estimados doctores, que las cosas pueden cambiar, pero pareciera que en estos momentos, pues una de las dos va a presidir el Poder Ejecutivo. Entonces, esto definitivamente va a ser una evolución importante, histórica, inédita, porque esto no había sucedido antes. Entonces, ¿qué es lo que percibo? Que definitivamente va a ser un reto muy fuerte para las autoridades electorales, y a su vez también para las autoridades jurisdiccionales también en materia electoral, porque sabemos que no se quedan de manos cruzadas. Tenemos un sistema electoral muy amplio que te permite precisamente impugnar primeramente con los tribunales locales, después con las salas regionales, sala especializada, sala superior, y ya definitivamente ahí es donde se da el veredicto si procede o no procede, ¿no? Pero sí, definitivamente es un reto para las autoridades electorales y para las autoridades jurisdiccionales en materia electoral, y definitivamente pues vamos a estar empapados de todo lo que contiene la política. No, hombre, totalmente de acuerdo, mi estimado Jorge, y lo has dicho de manera muy elocuente. Celebramos esta visión paritaria, celebramos que nuestra próxima presidenta, con una altísima probabilidad, va a llegar a ser una mujer, y esto lo vemos cada vez de mayor contundencia en cargos, y esto sin duda es una evolución. Con independencia de las fuerzas políticas que contiendan, esto habla muy bien de la madurez política que hemos adquirido en cuanto a la visión paritaria se refiere. Y abonando lo que dice Jorge y lo que refiere también el doctor Leopoldo Lara, es interesante que el Tribunal Electoral también va a renovar a nivel federal magistraturas que están pendientes, ya están pendientes precisamente de nombrarse. Solamente hacemos votos porque no se vayan a empantanar como pasó con las comisionadas, precisamente del Instituto Nacional Electoral, que está funcionando con muy pocos elementos de los previstos originalmente. Bueno, esperemos que en los tribunales electorales, en el Tribunal Electoral Federal, no ocurra esta dilación en cuanto al nombramiento de magistradas o magistrados que están pendientes y que sin duda también deben de ser nombrados. Sí, es un tema también muy relevante, porque desde hace pues más de un año no se han llenado las vacantes de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Están pendientes en el Senado. Había una propuesta de reforma electoral para que fuera exclusivamente el Senado quien los designara. ¿Quién les designara? Hay debates en la academia, en América Latina y en algunas partes de Europa, de que por qué el Senado, otros que por qué la Corte, que por qué no una junta de hombres honorables. Lo cierto es que el Senado representa a la República, esa es su génesis y su teleología, y está muy bien que el Senado designe, pero que lo tiene que hacer ya. También están pendientes magistrados de tribunales electorales de los estados. Así es, correcto. Y pues también una parte de la integración de la sala superior, porque algunos salen, entonces se encuentra todavía. Creo que los tribunales electorales se les debe de dotar de más recursos para que puedan calificar muy bien las elecciones, y por supuesto al INE para que pueda organizarlas bien. En vez de ir al revés, la tendencia es a fortalecerlos, y como siempre el comercial de que se conviertan en poderes públicos, al igual que el legislativo, ejecutivo y judicial. Creo que eso, y es el tema más adelante, el fortalecer la democracia, ¿no? Así es.
Sin embargo, lo que tenemos es bueno. Hay una gran agenda pendiente y no es culpa de este gobierno, es culpa de un sistema que está agotado desde hace muchos años. Este país no ha terminado de ser democrático, pero tampoco es autoritario. Porque si bien se ha avanzado más en las reformas de carácter electoral, no en otras instituciones, las mismas son insuficientes, incluso para procesar la propia elección, y ya lo estamos viendo con los actores que están demandando más recursos, más organización. De alguna manera ha estado accidentado los procesos de selección. Estamos como experimentando modelos exógenos, insisto, parecen primarias como en los Estados Unidos. Así es. Curiosamente los Estados Unidos se están mexicanizando, ya impugnan sus elecciones electrónicas. El pasado reciente con Trump así lo demostró. Sí. El desconocimiento del triunfo de Biden y bueno, las consecuencias que esto ha tenido por un hueco que hay en la Constitución norteamericana, en donde el expresidente, transcurrido el periodo de reelección, si es que se reelige, es decir, 8 años en el gobierno, durando 4, por cada periodo, puede reelegirse después, porque y ahí está. Y está lo perfectamente normado. Normado, porque hay huecos, hay lagunas en la Constitución norteamericana, y claro, no está prohibido, y que lo que no está prohibido está permitido. Y bueno, lo que habíamos dicho aquí, que seguramente iba a haber temas penales para Donald Trump, y ya lo vimos, ¿no? Y continuarán más, de tal suerte que yo creo que el candidato republicano o candidata, porque también en Estados Unidos es el tiempo de las mujeres. Así es también. Sí, muy posiblemente el presidente Biden ya no se presente a una reelección y la candidata sea su secretaria de Estado, ¿no? Sí, su vicepresidenta. Dadas las circunstancias. Kamala Harris, ¿no? Así es. O puede ser que sí contienda y deje la presidencia. Pero veo yo también la probabilidad de una mujer en Estados Unidos. Que también sería un gran avance a la Un gran avance. Creo que es el tiempo de las mujeres. Qué bueno que así sea. Con las aristas que hemos señalado, de que en política nadie está muerto hasta que está efectivamente muerto. Nada está escrito. Y si me permite, por favor, Jorge, adelante. El doctor, coincido, es tiempo de las mujeres y eso lo estamos viendo, porque prácticamente varios entes públicos están presididos por mujeres. Ya lo mencionamos, el propio INE. Aquí en el estado de Veracruz, el OPLE Veracruz está presidido por una mujer, el IBAI estuvo presidido por una mujer, también durante 3 años. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, presidido también por una mujer. El ORFIS, la Fiscalía. Entonces, Contraloría. Entonces, son muchas mujeres las que están ahorita presidiendo. Creo que para bien, qué bueno que así sea. Y además hay que reconocer que las que han estado lo han hecho mejor que muchos hombres. Así es. Que lo veo muy bien que sea una mujer. Podemos introducir una arista que no tenemos en este momento. Todavía hay algunas regiones de México que hay lo que se conoce coloquialmente como machismo. Zonas serranas, ciertos niveles donde creo que no se ha estudiado mucho el impacto de su mentalidad con relación a ver a una mujer presidenta. Tal vez habría que analizarlo con más seriedad, pero creo que predomina mayormente la aceptación. Así es. Y bueno, en estructuras políticas hay que recordar, no se puede soslayar, que hay 23 gobernadores de Morena. Así es, 23 gubernaturas de Morena, que sin duda eso representa un impacto en la balanza electoral, así es, un factor. A considerar en el apoyo a su candidata, a la que muy seguramente será la candidata a la presidencia de la República, la doctora Sheinbaum. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa, estimadas y estimados cibernautas, pero no sin antes comentarles que no solo a nivel federal estaremos viendo este gran impacto electoral, sino también en los estados. Recordemos que son 8 estados de la República y la jefatura del gobierno capitalino,
las que estarán en juego, y uno de los estados, sin duda, es el estado de Veracruz. Recordamos que prácticamente Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz son las 4 fuerzas electorales en cuanto a quienes proveen más votos a las elecciones federales. Entonces esos 4 estados están siempre en la mira política. Veracruz, sin duda, también ya ha empezado a permear su panorama electoral. Así que regresando del corte, vamos a analizar cómo se encuentra este contexto político electoral también en la entidad veracruzana a la luz de los comicios electorales de 2024. Así que no le cambie, sígase quedando con nosotros porque esto es Noche de Debate, análisis a fondo. Ya volvemos. Noche de luna en Jalapa, noche que huele a jazmín, cuando del pecho se escapa una queja para ti. En un milagro callado se desmayó la ciudad, por eso quiero de un sueño arrullar, sueño de albor y azar. Escuela de Fútbol Jaguares UX, categorías para niñas y niños nacidos a partir del 2018, ambiente único, entrenadores calificados y servicios médicos adicionales, 2 canchas de pasto natural rodeadas de áreas verdes y un amplio estacionamiento. Entrenamos lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde. Informes en Paseo del Pedregal número 3, fraccionamiento Pedregal de las Ánimas en Jalapa, Veracruz. Teléfono 2281-7244-69. ¿Estás listo? Tenemos un lugar para ti. Saca la garra. Escuela de Fútbol Jaguares UX. Ya estamos de regreso, estimadas y estimados cibernautas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta noche de debate, análisis a fondo y, por supuesto, el tema que nos ocupa, las presidenciables y, desde luego, los comicios electorales de 2024. Y antes del corte estábamos comentando sobre el siguiente cuestionamiento que tiene que ver, por supuesto, con las elecciones también de los 8 estados y la jefatura del gobierno capitalino, que representan evidentemente parte de esta gran efervescencia electoral del próximo año, pero como decíamos también antes del corte, Estado de México, que ya está definido desde las elecciones anteriores, pero prácticamente Ciudad de México, la jefatura del gobierno capitalino, Jalisco, Veracruz, representan esta segunda, tercera y cuarta fuerza en lo que respecta a los votos que proporcionan en los comicios electorales precisamente en el ámbito federal. Por tanto, son y ocupan grandes reflectores. Todas las elecciones de las entidades federativas de nuestro país son relevantes, pero nos vamos a ocupar un poco en el caso de Veracruz. Estimado que Jorge, son definitorios, así es, ¿no? Que son definitorios Porque y se cuidan mucho. Sí, claro. el mayor número de votos y eso hace que pudiera cambiar una tendencia electoral. Así es. O que algo se convierta en una cuestión bisagra para. ¿no? Así es. Prácticamente si no se cuidan estas entidades, se puede generar un impacto negativo. Y por supuesto Veracruz es trascendente, ¿no? Así es. Y ya lo estamos viendo con, en cierta medida también, algunos anuncios muy adelantados que hubo desde inicios del 2023, que lo veíamos prácticamente con manos ya levantadas, espectaculares velados, con disfraz de otro tipo de publicidad. Entonces ya veíamos activándonos esto y vamos a regresar, pero mi estimado Leopoldo, ¿qué opinión te merece a propósito de este tema? Porque Veracruz sin duda, y lo has dicho bien, ocupa los reflectores electorales. Y en el caso muy particular ya hay manos levantadas, ya Veracruz ha expresado su anuencia por algunas figuras que se están prácticamente ya vaticinando como próximas candidaturas formales. En este orden de ideas, ¿cómo adviertes este panorama estatal? Bueno, dicen que las y los veracruzanos mayormente
se acuestan haciendo política y se despiertan para hacer política. Es un estado muy politizado. Es que es la pasión por la política. Por aquí se ¿verdad? elige un gobernador o un presidente municipal y ya están pensando en el próximo. Sí, es correcto. Así es nuestro bello Veracruz. Bueno, creo que hay una muy amplia gama en el espectro político de aspirantes. La gran mayoría tiene sus espectaculares puestos en las carreteras de Veracruz. Así es. Es algo público y notorio. Y bueno, los que han alzado la mano, digamos, del partido Morena, que es en este momento el partido en el poder, pues está la secretaria de Energía, la ingeniera Rocío Nale. Es correcto. Está el vicepresidente de la Cámara de Diputados, que fue presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el maestro Sergio Gutiérrez Luna. Es correcto. Digamos y está, por supuesto, el presidente municipal de Jalapa, que lo ha hecho muy bien. Sí. Creo que sí es válido reconocer que le entregaron una ciudad destruida. Con poco avance en muchos sectores. Por no decir que ninguno. Así es. Y pues lograron ganarla en un voto de confianza hacia él, personalizado, la elección de Morena a la presidencia municipal, y creo que es otro candidato muy fuerte, que lo ha hecho muy bien. Pudieron haber algunas inconformidades de que están abiertas las calles, pero con una ciudad totalmente destruida, pues es comprendible el enorme esfuerzo que ha hecho. Incluso para el tiempo que lleva es poco tiempo para todo lo que ha reconstruido. Yo coincido totalmente. ¿No? Y lo digo de manera totalmente imparcial como jalapeño, creo que es un avance. Eso es, también el delegado de Sedesol. Bien, es ¿El otro de los... levantó la mano, Sí. ¿verdad? Digamos, viéndolo fríamente. No sé si haya otro. El superdelegado parece que también Ese, estaba... es el que estuvo. Es de correcto. Guevara, ¿no? Creo que no hay más candidatos del Morena, no se ven. Así es. Pudiera haber, ¿verdad? Pues otros partidos no han manifestado su decisión. Hay espectaculares de Héctor Yunes Landa, hay espectaculares de Beto Silva, hay espectaculares, pues obviamente de Gutiérrez. No veo ninguno de Nali, por cierto. Es correcto. Más que su aspiración. Hay una entrevista a López Dóriga antier, ¿no?, en donde manifestó su intención de sí terminar pronto lo de Dos Bocas, que en 2 semanas habrá ya producción de 175,000 barriles de gasolina y otra cantidad similar esencialmente de gasolina, y habla de diésel, ¿no? Así es. Termina ese trabajo y ha levantado la mano, al menos en esa entrevista. Así es. Que sí. Movimiento Ciudadano, pues está Manuel del Río Virgen, ¿no?, que ha manifestado su intención también en medios de comunicación, creo que igual con López Dóriga. Y quien, por cierto, atrajo los reflectores en este caso que tuvimos muy sonado en Veracruz, y que ahora ya se ha convertido en alguien que potencialmente tendría aspiraciones. Aspiraciones, parece que también aspira el dirigente de ese partido. Por lo que sería la alianza PRI-PAN-PRD, bueno, pues Héctor Yunes, también se habla de Pepe Yunes. Así es. Creo que hasta Neló Ingram, algo así, no está no lo veo muy claro ahí ese panorama. Pero digamos que son los nombres que están sonando. Viene ya muy pronto ese proceso. Así es. De hecho, ya están a unos... Primera semana de noviembre, arranca a por unas primeras cuantas semanas de que esto salga a la luz, y bueno,
pues también no debemos descartar que pueda haber candidatos independientes, ¿por qué no? Así es. Y candidatas independientes. Lo mencionabas hace rato, estimado doctor, nos dabas una lista muy clara de quienes ya a nivel federal están levantando la mano por esta vía que parecía que iba a desaparecer en su totalidad, ya vimos que no, y esto pudiera replicarse en Veracruz también. Sí, curiosamente se le piden más requisitos al candidato independiente que a veces a los propios partidos políticos para constituirse. Así es. En el caso de la candidatura a la presidencia, casi 1 millón de votos, y supone que la creación de un partido es con el 2% del número de la última votación, ¿no? Para conservar precisamente. Para conservar o incluso para crear. Para constituirlo. Que ahorita pues alguien decía es que va a crear su propio partido Marcelo. Eso habrá que analizarlo porque en vísperas de una elección no se puede crear ya un partido, sino que tiene que transcurrir la elección para volverse a crear, creo que faltó anotar. Así es. De tal suerte que ya se le pasó también la de candidaturas independientes. Aquí le resta ser absorbido por otra fuerza política. Por una fuerza política, habrá que ver. Yo creo que difícilmente le van a revocar el resultado su partido al interior. Creo que no podemos caer en el campo de la especulación, más que lo que hay, ¿no? Pero bueno, regresando a Veracruz, creo que está rico en candidatos. Si las elecciones fueran hoy o mañana, creo que el partido Morena, por encuesta, sería el que triunfe, pero falta mucho tiempo también, faltan muchos factores, de tal suerte que ni en la propia Sheinbaum lo reconoció. No será un día de campo su elección. Eso es. Tal vez antes de lo que hoy se conoce como disidencia de Marcelo, sí lo era. Hoy creo que nadie puede decir con mucha certeza yo ganaré. Aunque, insisto, si las elecciones fueran hoy o mañana, pues gana Morena. Así es. Es indiscutible. Pero falta mucho tiempo. Entonces, no la tienen fácil. Digamos, solamente son probabilidades. Y como alta es la probabilidad de que sea una mujer presidenta de la República, también creo que es alta que una mujer sea gobernadora. Presida el estado de Veracruz, que también sería algo histórico. También algo histórico, y vuelvo a insistir, no es de personas, es necesario que las mujeres lleguen al poder, porque lo han hecho muy bien en el pasado. Totalmente de acuerdo, estimado doctor, muchas gracias. Sin duda una gran reflexión que nos aporta esta noche el doctor Leopoldo Lara González. Estimado Jorge, también con esa visión que te caracteriza en el ámbito político electoral, y ya lo decía nuestro estimado amigo Leopoldo Lara, no va a ser un día de campo para Morena como se pensaba hace algunos 2 o 3 años, que tenía ganada y garantizada las elecciones federales y estatales. Ya nos dimos cuenta que si hay una oposición que crece, que genera elecciones competitivas y que nada está escrito, decía don Jesús Reyes Heroles, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Así es. Y en este orden de ideas, estimado Jorge, Veracruz, a diferencia de a nivel federal, que ya tienen muy claro un frente opositor y una candidata única por este Frente Amplio por México, Veracruz pareciera que no tiene una gran oposición. Así es. Tiene 2 candidatos muy claros, Rocío Nale y Sergio Gutiérrez, aunado a todos los que mencionó acertadamente el doctor Polo Lara, pero en la oposición seguimos advirtiendo todavía cierta debilidad. Morena anunció que el próximo lunes empieza formalmente el registro de aspirantes a gubernaturas, pero los tiempos electorales marcan hasta noviembre, tú también lo decías muy bien. En este sentido, ¿crees que está ya demorándose la oposición en plantear a un candidato que tenga posibilidades de confrontar electoralmente las candidaturas de Morena en Veracruz, o todavía vemos cierto atraso, o van nuevamente los mismos, como ya hemos escuchado nombres de quienes intentan desde sexenios anteriores? ¿Qué opinión te merece, estimado Jorge? Gracias, estimado doctor Carlos. Bueno, antes de entrar precisamente a la respuesta de esta pregunta, a mí me gustan mucho los datos duros. Hombre, excelente. ¿No? Entonces, en el país, la lista nominal vigente por parte del INE, para que el próximo 2 de junio las ciudadanas y los ciudadanos acudan a las urnas,
es de 96.1 millones de personas. Altísimo. 96.1 millones de personas que están ya prácticamente en condiciones de salir a votar para el día 2 de junio. Lo que tiene que haber ahora es voluntad, ¿verdad? Porque ya en la mera hora de la jornada electoral, pues ahí no llegamos ni siquiera a veces ni al 70%. Así es. Y bueno, definitivamente Veracruz se posiciona como uno de los 5 estados con el mayor número de electores y los que ya están en condiciones precisamente de ejercer su voto. Hago la precisión, estos datos son propios del Instituto Nacional Electoral. Y ahora sí, recayendo a la pregunta, estimado doctor, yo coincido mucho con lo que dice argumenta el doctor Leopoldo, pues tenemos claridad de los aspirantes de Morena. O sea, sí, ya sabemos que Rocío Nale ya levantó la mano, Sergio Gutiérrez también ya levantó la mano. Hay que ver finalmente qué decide el partido. La próxima semana, como ya lo mencionaste, doctor, pues empiezan los registros de aquellas personas que aspiran a estas candidaturas y que, bueno, algunas otras funciones, el delegado de Cedesol, el delegado del Bienestar, Manuel Huerta, ya él también dijo, yo voy, la voy a buscar, y ahí empiezan finalmente los dimes y diretes, pareciera que como si fueran de partidos distintos, ¿verdad? Y es de lo mismo. Sí, Morena. Increíblemente. Pero bueno, así es la política, pero sí no tenemos con claridad por parte de la oposición, del PRI, PAN, PRD, pues quienes podrían aspirar a obtener estas candidaturas. Pues ya se mencionó, Héctor Yunes, Pepe Yunes, pero no tenemos con claridad quién es la fuerza de la oposición para poder contender en este proceso electoral. Ver si una mujer, Patricia Lobeira, presidenta municipal de podría Veracruz, ser. Que es una de las que se dejan entreoír en columnas. Que no lo descartó, doctor, cuando le preguntaron en una entrevista, en un evento que tuvo en el puerto de Veracruz. Ella no descartó, mujeres, dijo, no estoy en estos momentos interesada, pero no lo descarto. Entonces deja abierta finalmente esta posibilidad y habrá que ver entonces los tiempos que piensa la coalición para poder definir primero de manera interna, porque reitero, todavía no son candidatos o candidatas en ese momento, hasta que el Consejo General, en este caso para Veracruz, el LOPLE, apruebe de que esas candidaturas prácticamente ya son aprobadas, válgase la redundancia, para continuar con las siguientes etapas que son las campañas. Anilú Ingram también. Anilú Ingram también ha mostrado otro nombre que se escucha. Pero todavía está muy suelto, ¿no? Está muy suelto. Sí, creo que ellos tendrán el Frente Amplio que abrir su abanico de posibilidades y ventilar quién, ¿no? Y bueno, Movimiento Ciudadano pues tiene 2 cartas. Una de ellas, bueno, las 2, ¿no? Pero una más relevante por los hechos que sucedieron. El antecedente. En el caso de Manuel del Río Virgen, y que tiene una presencia muy fuerte en el Estado, ¿no? Entonces creo que esto está ventilándose apenas para el caso Veracruz, ¿no? Así es. Y que a Veracruz le conviene tener como a nivel federal un gran hallazgo como lo tuvo con Xóchitl Gálvez. Bueno, y no olvidemos a Ricardo Agüet, claro. Sí, que es una carta muy fuerte. Le preguntaron a don Ricardo. Él dijo que no estaba interesado, pero bueno, finalmente las cosas de lo último momento pueden cambiar. Lo siguen encartando, ¿no? Sí. No, y recordemos que lo mismo le preguntaron para la presidencia municipal y dijo que no. Que no, y a la mero y por cierto, le mandamos un saludo muy afectuoso porque ha hecho un gran papel. Un gran en el desempeño. Creo que ha levantado a la ciudad no sin problemas. Y creo que todos hemos sido comprensivos en que hay molestias de tránsito, pero que la ciudad se está reconstruyendo. Claro. Y está incluso, pues eso se ha impactado en que la plusvalía vuelva a subir, aunque hay un tema ahí de la plusvalía, pero se está revalorando el precio de la propiedad, ¿no? Y es un tema donde el beneficio es mucho mayor que el costo que se tiene que pagar, unos meses de tráfico, pero en realidad es perpetuo el beneficio. Pero además se está arreglando con pavimento. Así es. O sea que va a durar muchos años y se está haciendo bien. Yo fui funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y veo la calidad de la obra. Creo que ha sido muy cuidadoso en eso, ¿no? Y sobre todo el ejercicio de recursos, ¿no? Don Ricardo ha tenido esa gran característica siempre en sus mandatos, ¿no? Así es. Que además ese es otro gran tema. Creo que en el debate presidencial y de gobernadores estará presente el tema de la corrupción. Así es. Que lamentablemente está presente y es deleznable, reprochable
y reclamable por la sociedad civil. Es algo que se debe combatir ferozmente y que creo que no del todo se ha erradicado. Aún tenemos Hay una muchos corrupción problemas. rampante en muchos niveles que se tiene que denunciar y creo que va a estar ahí presente en él. Sí, es otro de los factores, una de las promesas del presidente de la República en su inicio de mandato presidencial, combatir la corrupción, abatir la corrupción. Pero es cierto, como dicen nuestros grandes invitados esta noche, nada está escrito. Vamos a tener comicios electorales muy complejos para el 2024, Veracruz y, por supuesto, la República Mexicana. Y el último cuestionamiento de la noche, estimados amigos, antes de pasar precisamente a este ya acostumbrado capítulo de conclusiones, la oposición le está apostando, siendo ellos también muy francos con su potencial político y electoral, entre otros aspectos, como una victoria que han vaticinado sería contundente, a impedir que las curules federales puedan tener y respaldar una mayoría de Morena, para efectivamente preservar el sistema de pesos y contrapesos. ¿Esto será posible para el 2024, estimado Jorge, y posteriormente mi querido doctor? Híjole, pues tendríamos que ver cómo avanzan estos tiempos, pero eso es un buen punto. Ahorita estamos realmente enfocados en las titularidades del Poder Ejecutivo, tanto del Estado y del Federal, que se van a renovar, pero también está la parte de la parte legislativa, el Congreso del Estado para Veracruz, el Congreso de la Unión a nivel federal, el Senado de la República, y también si el titular o la titular del Poder Ejecutivo pues no tiene pues mayoría dentro de las cámaras de legislaturas, pues definitivamente tendrá complejidad exactamente, o sea, lo que proponga, las iniciativas, pues definitivamente yo creo que no podrían proceder con facilidad. Entonces sí es importante pues que también se enfoquen en estas cámaras, ¿no? Una segunda batalla velada. Estimado Leopoldo Lara, ¿cómo lo ves? Ha tocado, mi querido doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, un punto ahí álgido. Efectivamente, muchas voces muy preponderantes de la oposición, sobre todo del Frente Amplio, y antes de que se constituyera, ideólogos de ese Frente Amplio, pues han insistido con un realismo en la dificultad, no imposibilidades, pero sí dificultad de ganar la presidencia de la República Morena, y han manifestado que deben de concentrarse en ganar la Cámara de Senadores. Así ¿no? es. Y la de diputados. La reciente experiencia, y era natural, todo partido político en el poder experimenta un desgaste, pues perdieron la mayoría simple, porque desde la reforma de 1992 se cambió el diseño constitucional, se terminaron los gobiernos de mayoría absoluta y entramos a gobiernos de mayoría dividida, que era una fórmula norteamericana, de tal suerte que en el sistema presidencial mexicano están obligados a negociar con otras fuerzas. Entonces, esa mayoría que tenía Morena la perdió en la Cámara de Diputados, y de ahí las dificultades que han tenido para poder aprobar sus reformas constitucionales. Totalmente. Conservan mayoría en el Senado. La probabilidad de que Morena conserve la mayoría en las cámaras es un poco difícil, viendo la tendencia de agotamiento natural de un partido, no porque sea malo, sino porque suceden esos fenómenos. Históricamente, ¿no? Hay una curva de descenso. Hay una curva de descenso, y en ese aspecto están en esa situación. La propia futura candidata a la presidencia, la doctora Sheinbaum, tendrá que remontar su curva de descenso, porque el partido ha experimentado, había tenido ciertos aún y baches. cuando se insiste que si se celebraran las elecciones, en este momento triunfa rotundamente, avasalladoramente, ¿no? Sí. Pero falta mucho tiempo, como ustedes muy certeramente lo han dicho. Ahora, no somos pitonizos, ¿verdad? Pero siguiendo la tendencia, y ya incluso la doctora Sheinbaum lo dijo recientemente, que tendrían que poner mucha atención a la elección de la Cámara de Diputados y de Senadores. Pero creo que ahí hay un agotamiento que es natural de un partido, de tal suerte que será muy difícil que obtengan, no digo que no, pero
yo personalmente lo veo difícil que obtenga mayoría en las cámaras. Así es. Y en un país que se Es mi precie de opinión ser... muy personal. No, y coincidimos muchos porque en un país que se precie de ser democrático, la pluralidad en los congresos es crucial para mantener la división de poderes. Sí. De tal suerte que, en caso contrario, que Morena llegara nuevamente a tener una mayoría, no podríamos mencionar que absoluta porque el diseño normativo Claro, no lo permite. no lo permite. Sí, pero son gobiernos de mayoría dividida, de pero mayoría dividida. con la alianza con el Partido con del partidos Trabajo satélites, correcto. y con el Partido Verde, es muy probable que, Ahí es donde compensa que ahí y puede. obtienen la mayoría calificada. Así es. La tenían, la perdieron. Creo que difícilmente la van a recuperar. Sí. No digo que no, Y pero la veo cuestión, difícil. Sí, y cuestión que celebraríamos todos, porque de lo contrario, lo que diga el Ejecutivo o la futura titular del Ejecutivo, pues será prácticamente operada Así por el es, Legislativo, claro. y le seguiremos dejando la labor terrible al Poder Judicial, que por cierto, hoy nos levantamos con la noticia que no son considerados ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo a la conmemoración del aniversario precisamente de la independencia de nuestro país, cosa que es lamentable y esto pues nos habla ya de una separación lenta que no sé, que prácticamente si hubiera una mayoría en la legislatura, pues eso borraría definitivamente con lápiz y goma la división de poderes, que es crucial en una democracia. Sí, México necesita más equilibrio de poderes. Hago publicidad al libro. No, por favor, vaya que en un Creo que momento es la más lo agenda vamos a pendiente, un nuevo recomendar. equilibrio de poderes, Así es. más checks and balance, Así frenos es, y check and controles, balance. para asegurar una gran democracia. Creo que el reto es mejorar nuestra democracia. Así es. Pues, Jorgito, por favor, antes de despedirnos. Claro, para concluir, quiero referir lo siguiente. Lo que resta pues, de este año es electoral para Veracruz, para las 32 entidades. El próximo año seguirá siendo electoral y el 2025 para Veracruz también seguirá siendo electoral porque se van a renovar los 212 ayuntamientos. Quiero mencionar que, de acuerdo a lo que se está vislumbrando, de 2 mujeres a nivel federal que podrían convertirse ya en las próximas candidatas a la presidencia de la República. Esperemos que se desarrolle un proceso electoral en paz, porque yo creo que es lo que tiene que prevalecer, la paz en cualquier proceso electoral. Y lo reitero porque sabemos que los índices de violencia política en razón de género son muy altos. El propio Tribunal Electoral de Veracruz ha referido que nuestra entidad lamentablemente ocupa el segundo lugar. Entonces, que estas 2 candidatas no reciban amenazas, que no sean violentadas y que puedan contender de manera pacífica. Y ya las y los ciudadanos, el día 2 de junio, tenemos un compromiso con la democracia y hay que ejercer este derecho político electoral. Excelente, mi estimado maestro Jorge Rodríguez Franco, sin duda ha sido una gran intervención. Te agradecemos de corazón siempre la gentileza de tu valiosa participación en esta noche de debate y por supuesto comprometerte públicamente a que en subsecuentes programas relativos a estos temas que vamos a tener de manera muy consecutiva, pues nos sigas distinguiendo con tu Muchísimas gracias y encantado. Gracias, doctor. Gracias, estimado Jorge. Mi querido doctor Leopoldo Lara González, ¿cómo cierras esta noche de debate? Bueno, cierro deseando efectivamente elecciones en paz, que haya una definición del pueblo de México contundente para evitar conflictos postelectorales. Y me gustaría ver en el debate de ideas que las candidatas y en caso de haber un candidato, debatan sobre el futuro de México para los próximos 25 años, que se plantee la necesidad de una agenda de Estado y de gobierno para esos próximos 25 años, en donde se posibilite con el concurso de las mejores mujeres y hombres de México sus aportaciones e inteligencia en el campo de la educación, de la ciencia, de las artes, de la cultura, perfilar a un México como una potencia mundial intermedia para el 2050. Me gustaría ver ese debate y esa construcción de acuerdos y sobre todo más me gustaría que estas elecciones se prestaran para aterrizar el largo proceso de transición democrática y pasar a una
democracia integral con una transición mexicana que posibilite ser un mejor país y mejores mexicanas y mexicanos. Muchísimas gracias, mi querido doctor Leopoldo Lara González. También siempre una extraordinaria intervención. Te agradecemos tu valiosa participación esta noche y de la misma manera comprometerte a que más adelante nos sigas acompañando con estos temas. Con mucho gusto. Gracias, doctor estimado. Carlos Antonio Vázquez Azuara. Siempre un honor tenerlos con nosotros. Queridas y queridos cibernautas, de esta manera hemos llegado al final de esta noche de debate, análisis a fondo, y pues les queremos agradecer profundamente porque siempre nos acompañan a lo largo de toda esta transmisión con este tema, sin duda brillantes y muy oportunos invitados e invitadas, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes, así que les recordamos que nos pueden mandar sus puntos de vista, opiniones, comentarios, dudas o todo aquello que quieran expresarnos a través de los canales oficiales de comunicación en Acrópolis Multimedios, a través del chat directamente en WhatsApp que está establecido también para estos fines, o por supuesto a los correos y sistemas de mensajería de los conductores, el doctor Carlos García Méndez y su servidor Carlos Vázquez Azuara, que en todo momento estaremos atentos y pendientes para saludarlos y por supuesto atender siempre sus inquietudes. Hasta aquí con esta emisión de Noche de Debate, Análisis a Fondo. Nuevamente muchas gracias por la gentileza de su atención. A la distancia le enviamos un fuerte abrazo al doctor Carlos García Méndez, que el próximo programa ya estará con nosotros, siempre bajo la conducción de este programa a lo largo y ancho de más de 10 años, y también agradecer al brillante equipo de producción de Acrópolis Multimedios, que hace un extraordinario trabajo llevando a buen puerto toda la barra programática, encabezados por el doctor Héctor Montes de Oca y por supuesto nuestro subdirector, que hoy ha sido también nuestro invitado, Jorge Rodríguez Franco. A todas y todos quienes están tras cámaras, en las consolas y quienes hacen posible el programa, muchísimas gracias. Eso es todo por esta noche. Les envío un fuerte abrazo. Soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 19 horas para una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Hasta pronto.